¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros y maestro. Nosotros le vamos a hablar acerca del tema oligopolio. Nuestro equipo está conformado por Sayas Medina Kevin, Tafuya Cruz Francisco Javier, Zúñiga Soto Diana Jocelyn y su servidor Alanis Mental Daniel. Comenzaremos con la presentación. Muy bien, lo primero es explicar qué es oligopolio. Un oligopolio es una forma de mercado en la que un mercado o industria está dominado por un pequeño número de grandes vendedores. Los oligopolios pueden resultar de diversas formas de colusión, que reducen la competencia y conducen a precios más altos para los consumidores. Sí, el oligopolio tiene su propia estructura de mercado. Un ejemplo de oligopolio sería la siguiente imagen que vemos abajo. Sí, en el centro podemos observar empresas como lo son Coca-Cola, Nestlé, P&G, Kellogg's, Mars, entre otros. Sí, de esas empresas grandes se derivan otras empresas, pero más pequeñas. Por ejemplo, de Coca-Cola se deriva la Pepsi, la Fanta, Gatorade, de Nestlé se deriva Gerber, Holanda y así. Mucha gente se confunde con lo que es un monopolio. Sí, que el monopolio es solo una empresa la que produce un bien o un servicio. Aquí en oligopolio no. En oligopolio existe un número pequeño de empresas de un mismo sector, las cuales dominan y tienen el control sobre el mercado. Bien, ahora hablaremos acerca de la descripción del oligopolio. El oligopolio es una forma común de mercado en la que pocas empresas están en competencia. ¿Sí? Como descripción cuantitativa del oligopolio, a menudo se utiliza el ratio de concentración de cuatro firmas. Esta medida expresa como porcentaje la cuota de mercado de las cuatro empresas más grandes de cualquier industria en particular. Un ejemplo sería, a partir del cuarto trimestre de 2008, si combinamos la cuota total de mercado de Verizon Wireless, AT&T, Sprint y T-Mobile, vemos que estas firmas juntas pueden controlar hasta el 97% del mercado de telefonía celular estadounidense. Sí, este es otro ejemplo muy claro. Sí, que las compañías AT&T, Sprint, Verizon Wireless y T-Mobile son empresas que se dedican a brindar un servicio. Sí, esas cuatro empresas controlan un mercado, que es el de telefonía celular. Ahí no hay ningún monopolio, no hay una empresa, ahí son cuatro. Y de ahí la población puede escoger pues, cuál le conviene más. Sí, hay más sustitutos y más formas para elegir una empresa. La competencia oligopólica puede dar lugar a resultados amplios y diversos. En algunas situaciones, las empresas particulares pueden emplear prácticas comerciales restrictivas, como lo es la colusión y la participación en el mercado. Esto con el fin de inflar los precios y restringir la producción de la misma manera que lo hace un monopolio. Siempre hay un acuerdo formal para tal colusión. Entre las compañías que compiten generalmente el uno con el otro, esta práctica se conoce como cártel. Muy bien, ¿qué es un cártel? Bueno, en economía se conoce como un acuerdo formal entre empresas de un mismo sector, cuyo fin es reducir o eliminar la competencia en un determinado mercado. Un buen ejemplo de un cártel sería la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que tiene una profunda influencia en el precio internacional del petróleo. Bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre algunas de las características del oligopolio. La primera es que existe un número reducido de productores, los cuales tienen el poder de decidir el precio y la cantidad. El segundo es que el producto es homogéneo, esto quiere decir que hay una escasa diferencia. El tercero es que hay una gran interdependencia entre las empresas, estableciendo diferentes relaciones entre las empresas que lo forman. Esto se plantea en dos tipos de relaciones entre las empresas. El primero es el comportamiento colusivo. Esto quiere decir que es
cuando la empresa llega de acuerdo para actuar conjuntamente decidiendo el precio, la cantidad y el reparto del mercado. Como segundo está el comportamiento no colusivo. Esto quiere decir cuando las empresas compiten entre sí y adoptan posiciones estratégicas. También hay otras tres características fundamentales en el oligopolio que son pocos vendedores, el segundo es producto homogéneo y diferenciado y el tercero es dificultad para entrar al mercado. También existen dos tipos bueno, el oligopolio diferenciado se puede encontrar en las empresas que compiten con un mismo producto, pero que ofrecen diversas calidades o valores. Y el oligopolio concentrado es cuando hay pocos productos con idéntica materia prima o producción. A mí me tocó hablar sobre la curva de demanda del oligopolio. En el oligopolio, la demanda de una empresa está formada por dos segmentos permanecientes. A las dos curvas de demanda separada, la parte superior es muy elástica, ya que si la empresa aumenta sus precios, la otra empresa no seguirá y perderá su participación en el mercado. La otra viene siendo la parte inferior, que es la inelástica, puesto que si la empresa disminuye sus precios, las otras empresas lo seguirán y ninguna de esas empresas aumentará su participación en el mercado. Esto quiere decir que tienes que saber meter estrategias antes de actuar en tu empresa. El otro tema viene siendo la estabilidad de los precios en el oligopolio. El significado de la curva quebrada de la demanda es que si una empresa adopta la estrategia de aumentar los precios, perderá ganancias. Pero esto sí ocurre si también disminuyes el precio. Quiere decir que tienes que saber meter estrategias antes de actuar, ya que si aumentas los precios, perderás clientela o perderás tus ventas, pero al bajar el precio también vendrías perdiendo ganancias, ya que bajarías el precio a un precio menor de lo que te costó producirlo. Y dice, de este modo, las empresas tienden a no cambios de precios, además como resultado de la curva quebrada de demanda. La curva de los ingresos marginales tiene una fisura y cualquier curva de coste marginal conduce a los mismos niveles óptimos de cantidad. De esta manera, el precio resulta óptimo para muchas estructuras de costes diferentes. Como le digo, tienes que saber meter estrategias antes de actuar, porque de igual manera si aumentas precios pierdes ventas, y si bajas el precio perderás ganancias en pesos o en dinero. El otro tema viene siendo la colusión. Es cuando todas las empresas benefician y evitan la guerra de precios e intentan ponerse de acuerdo para aplicar precios más elevados y proteger sus ventas, llegando a acuerdos secretos, ya que todo esto es ilegal, porque no tienen por qué aumentar los precios sin tener una razón coherente de por qué lo están subiendo, o al menos de que suba el material de producción de ese bien o servicio. A eso se le llama colusión. Y por mi parte es todo. Teoría de juegos. Es una rama de la economía que estudia las decisiones en las que, para que un individuo tenga éxito, tiene que tener en cuenta las decisiones tomadas por el resto de los agentes que intervienen en la situación. Es decir, que uno tiene que predecir lo que va a hacer el otro. Básicamente es como si fuese un juego de ajedrez. En teoría de juegos no tenemos que preguntarnos qué vamos a hacer, tenemos que preguntarnos lo que vamos a hacer teniendo en cuenta lo que pensamos que harán los demás. Ellos actuarán pensando según crean lo que nosotros vamos a hacer. Existe el equilibrio de Nash. El equilibrio de Nash se alcanza en una situación en la que ninguno de los jugadores de un juego en el que hay dos o más jugadores, todos conocen los equilibrios de los demás. Quieren cambiar unilateralmente su decisión porque cambiarla supondría empeorar su condición. Cuando todos los jugadores han tomado una decisión y no pueden cambiarla sin empeorar su bienestar, se considera que han alcanzado un equilibrio de Nash. El equilibrio de Nash puede no ser eficiente, es decir, puede haber una situación en la que todos los jugadores incrementan su bienestar sin perjudiciar a los demás. No obstante, en ocasiones el equilibrio de Nash es la única alternativa dada las reglas del juego, a pesar de que existan un óptimo Pareto. El equilibrio de Nash se ha utilizado para regular situaciones de competencia entre empresas y diseñar subastas de adjudicaciones públicas.
Una legislación que tenga en cuenta el equilibrio de Nash puede evitar oligopolios. Por eso la legislación antimonopolio se suele buscar formas de evitar que se pacten precios entre las partes implicadas. Aquí está el dilema del prisionero. Es el ejemplo más típico de teoría de juegos. Supongamos que detienen a dos personas por delitos menores que les costarían a cada uno 2 años de cárcel. La policía sabe que han cometido uno peor, pero necesitan pruebas. Supongamos que una declaración de uno de los dos. Si ambos delatan al otro por el delito mayor, irían 6 años a la cárcel. Si uno delata y el otro no, el delator iría 1 año por colaborar y el otro iría 10 años por el delito, teniendo en cuenta que los prisioneros no pueden comunicarse entre ellos. Están en habitaciones separadas. ¿Qué harían? Supongamos que somos uno de los dos prisioneros. No sabemos qué hará el otro, por lo que el mejor de los casos es delatar al otro independientemente de que lo haga, ya que ambas situaciones minimizarían los años de pena esperados en la cárcel. Si el otro nos delata, iríamos 6 años en vez de 10. Si no nos delata, iremos 1 en vez de 2. Dado que el otro es igual de inteligente que nosotros, lo más probable es que llegue a la misma decisión que nosotros. Al final, lo que acaba pasando es que ambos acabarían perdiendo 6 años entre rejas, mientras si lo hubieran cooperado hubieran sido solo 2. La situación que se alcanzó es un equilibrio de Nash, porque ambas partes pueden cambiar sin empeorar, es decir, que no se halla la mejor situación para las dos partes. También está el dilema de Monty Hall. Es uno en el que el presentador de un programa de televisión ofrece al concursante elegir un premio que se encuentra tras una de las 3 puertas. 2 de ellas contienen cabras y una de ellas un automóvil. El jugador pues elegiría una parte. Supongamos que elige una parte. Supongamos la primera y el presentador abre la puerta número 13 enseñando una cabra. Acto seguido nos ofrece cambiar la puerta. ¿Qué es mejor teniendo en cuenta que el presentador sabe que hay detrás de cada puerta? La respuesta es que es mejor cambiar de puerta. Guiándonos por la estadística, el presentador al abrir una puerta cerrada ha incrementado las posibilidades que tenemos de llevarnos el premio. Pasamos de jugar con 33% de posibilidades al 66%, porque en realidad el presentador aumenta nuestras posibilidades al 66% si cambiamos de puerta. Si pertenecemos con la elegida, nuestras posibilidades se mantienen en un 33%. En este enlace podemos encontrar una explicación en más profundidad de las matemáticas y en este otro un simulador. La teoría de juegos es una de las partes de la investigación económica reciente que más atención está trayendo en los últimos años. Además, sus aplicaciones prácticas han sido utilizadas en la práctica en multitud de ámbitos, como por ejemplo el del dilema del prisionero para regular y evitar situaciones de oligopolio. En el cine hemos visto ejemplos en el dilema del prisionero en situaciones como las creadas por el Joker en El Caballero Oscuro.